Hola, hola. Buenas noches. Hoy en un Facebook Live aquí más. Yo soy Katia Tire, la creadora de todo este proyecto que se llamaba Leer Infinito, Blanco Infinito. Ahora ya lleva mi nombre. Todo basado en la lectura y en los libros. Y hoy con un tema que es mi favorito, que son los libros. Voy a hablar sobre libros y sobre lo que los libros hacen por nosotros y cómo la visión de los libros ha ido cambiando. Ustedes saben que todo este proyecto en algún momento, hace ya más o menos 3 o 4 años, empezó basado en la lectura, basado en los libros, porque después de una crisis profunda que viví yo, me puse a leer, a leer, a leer, a buscar el sentido de la vida, a buscar el absoluto de la vida, porque sabía que no estábamos aquí para sufrir. Y así, después de leer y devorar muchísimos libros, fue que dije, no, las personas tenemos que leer muchísimo más, y entonces creé todo este proyecto que ahora se llama Katia Tile, que ahora es Leer Infinito, Blanco Infinito, también mi página en internet www.katiatile.com y también mi nuevo canal en YouTube, que aquí arriba está la dirección para que se puedan inscribir. Si siguen todos los, ay, qué lindos a todos los que se están inscribiendo, y gracias por sus lindos comentarios. De veras que es para mí muy reconfortante saber que les sirve todo lo que hago y todo lo que les platico para tener una mejor calidad de vida. Y hoy vamos a hablar sobre los libros. De verdad, muchas gracias a todos los que de veras me mandan tantos mensajes tan lindos, tan bellos, tan llenos de amor, tan lindos de agradecimiento. Porque mi misión es salvar, crear un mundo mejor, elevar conciencias, despertar conciencias. Es la única manera de tener un mundo mejor, con sabiduría y con conocimiento y educación. Y los libros nos ayudan muchísimo para eso. Hoy con un tema fascinante que es los libros como medicina. Gracias a todos los que se están conectando y que promueven todo este proyecto. Ustedes saben que hoy voy a hablar sobre libros. Los libros como medicina es el tema. Los libros, a mí me han regalado todo, los libros salvan vidas, los libros salvaron mi vida de las dos crisis más profundas que he tenido en mi vida. Los libros me han salvado, por eso es que sé que los libros me sirven y sirven muchísimo para sanar y tener una vida como más saludable. Mi pasión total es leer. Para mí los libros son sagrados, para mí los libros son mágicos. Y bueno, a mí leer, Katia, me hace muy bien. Y ya lo sabían, no lo digo yo, ya lo sabían los antiguos egipcios, quienes tuvieron la primera biblioteca grande en Alejandría, en una ciudad egipcia que se llama Alejandría. Y ahí está documentada la primera gran biblioteca que se encontró, o de la cual se tiene conocimiento, que albergaba más de 900,000 escritos. ¿Biblioteca qué significa? Si biblioteca significa un almacén de libros. Entonces, bueno, ahí es donde estaba la primera biblioteca. Pero a la entrada de la biblioteca, o a la entrada de alguno de los salones de esta biblioteca en Alejandría, en la antigua egipcia, en el año 300 antes de Cristo, había un letrero que decía santuario del alma. Un santuario es un lugar sagrado. Eso quiere decir que es un lugar para el cuidado del alma. Entonces ya los antiguos egipcios sabían que las bibliotecas eran un lugar para sanar el alma. Leer es sanar, leer es saludable. Yo les he platicado desde que empecé todo este proyecto los infinitos beneficios que tiene la lectura, como por ejemplo, desde cosas básicas como que mejora nuestra redacción, nuestra ortografía, nuestra vocabulario, también cosas como mejora nuestra memoria, nuestra concentración, hasta cosas más elevadas, como que desarrolla nuestra creatividad, nuestra fantasía, pero también nuestra concentración, ¿no? Entonces todo esto es lo que hace la lectura por nosotros, pero eso solamente son algunos de los poquitos beneficios que tenemos por medio de la lectura. Les voy a decir como muchísimos más. Pero mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando lees? ¿Cómo te sientes tú mientras lees un libro? ¿Te haces bien leer? Eso es lo importante aquí. Más que un pasatiempo, un libro tiene el enorme potencial curativo. Así es como hay que verlo. Los libros como medicina. La palabra biblioterapia
que significa biblio, significa libro, y terapia significa un tratamiento para sanar una enfermedad, fue por primera vez utilizado, apareció por primera vez en 1915 en una revista norteamericana, en la que se empezó a decir o a entender que los libros, se daban cuenta que los libros sanaban, ¿no? Ya lo sabían los antiguos egipcios, pero últimamente, ¿no? Hace apenas más o menos 100 años se utiliza la palabra biblioterapia como un término de la medicina que sirve para sanar, ¿no? Es una terapia, un tratamiento para sanar una enfermedad, es un término ya médico. Tanto la poesía como cualquier tipo de libro que leamos, ya de ficción o de no ficción, tiene el poder para sanar. Acuérdense que la palabra escrita, hablada, pensada, tiene un poder muy, muy fuerte, que tiene una energía muy, muy poderosa. Por eso los libros también tienen una capacidad impresionante para sanar, porque pues nos contagian con todas esas palabras, con todos esos conocimientos que transforman, sabiduría. Acuérdense que el mundo de hoy está lleno de información, pero no tenemos información aplicable a todos lados, pero no tenemos sabiduría. Por eso es que el mundo está como está, ¿no? Tenemos infinita información a la mano, pero no aplicamos, no tenemos como la sabiduría. Entonces, por eso es que los libros son poderosos, los libros son medicina y los libros son una farmacia literaria. Así hay que verlo, ¿no? Imagínense lo poderosos que son las bibliotecas, ¿no? Yo a mi casa, donde están mis libros, casi entro en silencio y respeto mucho, mucho mis libros, porque sé todo el conocimiento y toda la sabiduría que están ahí. Sobre todo los respeto mucho, los cuido mucho, no los presto, los trato muy, muy bien, y a mí me encanta ver a mis libros como un lugar, mi biblioteca como un lugar sagrado, casi entrar con muchísimo respeto, ¿no? Por todo lo que me han regalado. Los buenos libros nos acompañan, nos acompañan a través de las buenas momentos de nuestra vida, pero también a través de las crisis. Acuérdense que todos tenemos crisis, y los libros son unos grandes acompañantes para sanar nuestros peores momentos, mejoran nuestro bienestar y también ayudan a sanar todas las áreas de nuestra vida, mejoran impresionantemente nuestra calidad de vida. Entonces, acérquense mucho más a los libros. ¿Qué hacen los libros por nosotros? Los libros nos mueven, los libros nos consuelan, los libros son como grandes, grandes amigos que siempre están ahí para nosotros. Los libros cambian nuestra perspectiva de vida. Del día a la mañana, después de leer un libro ya no eres el mismo. Los libros abren mentes, los libros nos transforman, los libros nos cambian completamente a los seres humanos. Los libros nos cambian estado de ánimo, nos mueven las emociones, desarrollan nuestras emociones, tocan nuestras emociones, eso es lo que mejor hacen. Existen guías en el mundo, imagínense, hay personas que se han dedicado a hacer guías en las que proponen diferentes tipos de libros para sanar diferentes aspectos, digamos, no saludables de nuestra vida. Por ejemplo, existen libros para sanar depresión, existen libros para la ansiedad, existen libros para pérdidas, existen libros para corazones rotos, existen libros para duelos, existen libros para cuando perdemos a alguien, existen libros para enfermedades, existen libros para todo tipo. Entonces, si pueden encontrar guías en internet de estos libros, guías que existen, que han hecho expertos o personas apasionadas de la lectura, lectores asiduos de libros que promueven, ¿no? Y saben que cada una de las aflicciones que tiene el ser humano pueden ser tratadas también con diferentes libros. Entonces acérquense a estas vías que existen, ¿no? Para sanar al ser humano. Los libros como medicina, ¿y qué tal? Los libros no tienen efectos secundarios. Cuando tú te tomas una medicina, cualquier medicina alópata, te garantizo que te sana una cosa, pero te va a enfermar otra. Entonces, los libros son reconocidos ya en todo el mundo como una medicina que no tiene efectos secundarios. A ver, tú dime ahorita algo que se te ocurra que tiene los libros no tienen efectos secundarios. Todo lo que tienen es algo completamente positivo. Entonces, sin duda, cuando lees un libro, después de leer cada libro, te va a dejar hecho una mejor persona. Nunca vas a volver a ser la misma persona después de haber leído un buen libro. Te transforma como completamente. La biblioterapia
ya es utilizada y es una materia dada en universidades en Europa. O sea, ya se estudia el impacto impresionante y de largo plazo que tienen los libros en el ser humano. En Europa y en Estados Unidos ya hay médicos que recetan libros para sanar a las personas, como el tratamiento médico integral. Te dan una recetita en el que dicen, te dan el libro que te recomiendan leer, vas a la biblioteca pública más cercana y puedes intercambiar tu receta. Qué interesante, ¿no? Puedes intercambiar tu receta por el libro que te recetaron. En Alemania, por ejemplo, en hospitales y en cárceles se lee a las personas poesía y se ha visto que las personas mejoran muchísimo cuando alguien les lee algo que les transforma como la forma de ser. Todo esto de leer poesía o leer a los demás tiene efectos ya comprobados, excelentes resultados para la salud. La gente se siente menos sola, menos deprimida, menos ansiosa. Entonces, sin descartar, ¿no?, que la lectura para ti y para los demás crea como mucho más salud. Los libros sanan de diferentes maneras y de diferentes formas a la gente. ¿Por qué existen los libros? Desde tiempos remotos era una forma de contar historias. A todas las personas nos encantan las historias. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien nos cuenta una historia que es idéntica a la nuestra. Entonces no nos sentimos solos con nuestro problema o con nuestra aflicción o con nuestro dolor o con nuestro sufrimiento y vimos que alguien más vive lo mismo que nosotros y entonces nos podemos ver como en un espejo y sabemos que esa persona vivió lo mismo que nosotros y entonces nos da a lo mejor recomendaciones para salir de esa crisis, de ese problema, de ese sufrimiento, de ese dolor. Por eso es que las historias son muy, muy buenas para sanar, ¿no? En la psicología se utilizan muchísimo los cuentos, también para pacientes psiquiátricos, ¿no? Para sanar. Muchísimos autores hoy en día, psicólogos, psiquiatras y autores, filósofos, utilizan los libros como biblioterapia para sanar. Entonces, un libro es un medio óptimo para sanar no solamente física, sino que también emocional, espiritual y emocionalmente. ¿Qué tal? Todo lo que hacen los libros por nosotros. Los libros reducen de manera importante el dolor y el sufrimiento del ser humano, pero también son un medio increíble para el desarrollo y el crecimiento del ser humano. Todos los libros, ¿no?, de autoayuda. Pero bueno, es importante saber que hay que leer de todo, ¿no? Libros de autoayuda y libros también de ficción y no ficción, de lectura alta y de lectura baja. Los resultados son mágicos de todos los tipos de lectura que tengamos. No nos sentimos solos cuando leemos, no nos sentimos como acompañados. Acuérdense que los libros son unos mágicos libros. La biblioterapia funciona de manera individual, pero también grupal. Todos estos grupos, círculos de lectura, ¿no?, en los que una persona se sienta o se trabaja un libro en forma grupal, también te acompaña, no te sientes como solo con tu problema y aprendes mucho de que los demás tienen las mismas dolores, los mismos miedos que tú, y eso es muy, muy, muy sanador. En realidad, la biblioterapia o todo este proceso de leer un libro para sanar es muy barato y está muy a la mano. Las personas muchas veces me dicen, ay, Katy, es que leer es carísimo. Bueno, depende cómo lo veas. El valor que me han dejado los libros a mí, acuérdense, el valor es lo que nadie más te va a quitar en la vida. Valor es lo que te dan los libros. A lo mejor tienen algo de precio monetario, pero lo que te dejan es infinito, nadie te lo va a quitar. Por eso es que hay que leer. Además, hay muchas formas de llegar a los libros, ¿no? Hoy en día puedes encontrar muchos libros en PDF en internet, pero también puedes ir a una biblioteca pública y prestarte muchos libros, pero también puedes intercambiarte los libros con tus amigos. Entonces, bueno, ya no hay excusa para ya no leer. Entonces, acuérdate, te dejan un valor infinito. Eso es lo que hay que ver. Warren Buffett, el hombre más de los hombres más ricos del mundo, dicen que la gente no sabe todavía la diferencia entre precio y valor. Valor es lo que los libros te dejan, no importa el precio. Por ejemplo, tú te vas a un bar, a un restaurante y te gastas un dineral y eso no te deja nada de valor, ¿no? Es un placer efímero, banal, que pasa y te gastas un dineral. Pero un libro lo lees y te deja un valor para toda la vida. Entonces es la diferencia entre precio y valor. Te deja
La ciencia hoy en día sabe, en los estudios de la neurociencia del cerebro sabe que los efectos positivos son inmediatos en el cerebro de cuando una persona lee. Activa el cerebro y crea inmediatamente nuevas redes neuronales y bueno, y otros infinitos beneficios. Cada libro sana. Cada libro, bueno, siempre y cuando sea un buen libro, un libro positivo, no importa lo que leas, lo importante es que te acerques a los libros y son como amigos. Los libros siempre van a estar ahí para apoyarte, te hacen reír, te hacen llorar, te dan consejos, son sabios, te acompañan. Acuérdense, no voy a cansar de decirme, es más, no los podríamos nunca terminar de decir qué hacen los libros por nosotros. Está comprobado que 6 minutos, imagínate, solamente 6 minutos de lectura mejoran tu estado de ánimo 60%. Te relajan, te tranquilizan, te hacen tener menos dolor. ¿Y qué crees? Está comprobado que las personas que leen toman muchísimos menos analgésicos, muchas medicinas que les quitan el dolor. Entonces, la siguiente vez antes de tomarte un analgésico, cuando te estés triste, cuando te sientes con dolor, cuando te sientes con sufrimiento, antes de tomarte una medicina alópata, agarra un libro, haz el intento, ¿no? Cuando tengas migraña, dolor de espalda, dolor de estómago, lo que sea, toma un libro te relaja, te tranquiliza, está comprobado científicamente que produce químicos en el cerebro que te hacen sentir mejor, como dopamina, oxitocina, serotonina. Entonces, a leer, la idea aquí es leer mucho y leer más y cada vez leer más, hacer de la lectura tu hobby, tu pasatiempo favorito. Y sabes que también si lees en voz alta, el efecto en el cerebro y en la mente es mucho más efectivo. Entonces lee en voz alta porque te hace estar mucho más consciente. Entonces, bueno, la idea de hoy es los medios como medicina. No importa lo que tengas, pues reducen el estrés, el dolor de corazón, el descontento. Intenta leer un buen libro. Existe un libro para cada situación, existe un libro para cada persona. Los libros nos ayudan a las personas y convierten a la enfermedad en salud. Lo voy a volver a repetir. Los libros convierten la enfermedad en salud. Así que lee absolutamente mucho y no dejes nunca de leer. Y yo como lo sé, porque pues los libros es lo que hicieron conmigo. Y bueno, algunas ventajas de la biblioterapia que me gustaría que todavía como decirte para que lo completaras es, aporta un importante bagaje cultural la lectura, aumenta la reserva cognitiva, protege del riesgo de desarrollar demencias, incrementa el tamaño del hipocampo, es más saludable para el cerebro, desarrolla nuestra memoria, ejercita la imaginación y el sentido ético, desarrolla la inteligencia emocional, lo más importante en nuestra vida es el manejo de nuestras emociones, cuando lees te mejora el humor, crea mejores, te hace mejor ser humano, alivia el estrés, estimula y cura enfermedades físicas y psicológicas. Entonces, bueno, yo creo que hoy te di un montón de argumentos para que leas muchísimo más. Ya me encanta leer, yo leo 2, 3, 4 libros por semana y cada vez que termino de leer un libro me siento muchísimo mejor y de cada libro aprendo. No hay ningún libro que yo haya leído y diga, este no me dejó nada. Todos los libros te van a dejar algo. Acuérdense que no solamente sirve leer, lo importante es practicar lo que lees, si no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, bueno, los libros como medicina, utilízalos a tu favor y ponte a leer mucho, ¿ok? Que tengan una muy feliz noche. Acuérdense de leer mi nuevo libro blanco, que ese es un libro de estudio, les va a cambiar toda la vida. Lo pueden conseguir en mi página, se los puedo mandar firmadito a su casa si es que viven en la República Mexicana o también lo pueden conseguir en las principales librerías. Entonces, bueno, acuérdense, los libros como medicina, los libros no solamente son un pasatiempo, los libros sanan y sanan a profundidad y ya la ciencia así lo confirma y lo garantiza. Entonces, bueno, ponte a leer y ve cómo los libros van transformando tu vida. Nunca te canses de leer y pon en práctica lo que lees. No sirve de nada tener los conceptos claros, ¿no? Y no ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Que tengan una súper feliz noche y nos estamos viendo por aquí. Acuérdense, suscríbanse en mi canal de YouTube para que vean todos los videos ahí que publico y les aseguro que si ponen en práctica todo lo que encuentran ahí de forma integral, su vida va a cambiar de manera fascinante.
espiritualmente, físicamente, mentalmente, así como lo hizo conmigo. Y encuentras una paz y una felicidad interna que todos estamos buscando. Agárrate de los libros. La mejor opción, lo mejor que puedes hacer por ti es leer. Acuérdate, los libros salvan vidas. Lo hicieron conmigo y no me voy a cansar de darle las gracias. Hoy es un homenaje a los libros. Besos y feliz noche. Todos a leer.